estamos de regreso en Hoy es Noticia junto a Alicia Contreras para revisar todos los temas internacionales, comenzando por una declaración, Alicia, que me llamó bastante la atención, que es la del presidente Trump, que dice que no se va a dejar presionar por acuerdos que no lo satisfagan y que no está preocupado de las elecciones de medio término en Estados Unidos. ¿Cómo estás? Muy bien, Mati, así es. Hoy Donald Trump tuvo su consejo de gabinete y se tiende entonces a televisar los primeros momentos de este consejo de gabinete. Ahí, por supuesto, se le preguntó respecto de este acuerdo con Irán, que hasta ahora entonces todavía no hay nada concreto. En un momento los medios iraníes hablaron de un marco de entendimiento. La Casa Blanca dijo que ese texto no era así. Hasta ahora entonces no hay ningún acuerdo para poder terminar, por lo menos por ahora, con este conflicto. Y ahí Donald Trump entonces dice que no va a sentirse o no va a dejar que Irán lo presione para lograr un acuerdo. Dijo además que no le importan las elecciones de mitad de mandato. Estas son elecciones que se van a realizar en los próximos meses y que precisamente se creía que debido a estas elecciones Donald Trump podría apurar entonces lograr llegar a un acuerdo para terminar con esta guerra y así evitar que tenga consecuencias para los resultados de las próximas elecciones. Sin embargo, dijo entonces que no le importaba y que desestima entonces el costo político interno que esta guerra le está trayendo a Donald Trump. Asimismo, también aseguró que si bien avanzan las conversaciones, dice que no está del todo satisfecho entonces con lo que se ha negociado hasta ahora y que está dispuesto a reanudar los combates si finalmente no logran un acuerdo. Y esto cambia radicalmente lo que decía el sábado cuando aseguraba que ya este acuerdo estaba en ciernes y que prontamente, en breve, entonces se iba a firmar. Hasta ahora entonces estamos en nada. Además, en una entrevista con PBS, Donald Trump dijo que Irán no va a tener un alivio de las sanciones a pesar de que renuncie a su uranio enriquecido. Y esto era parte fundamental de este acuerdo. De hecho, este fin de semana se habló de sin polvo, sin dólares. Es decir, de que si Irán no entregaba sus 400 kilos de uranio enriquecido, entonces no se iban a aliviar las sanciones que pesan sobre el régimen persa. Hoy Donald Trump echa pie atrás y dice que a pesar de que entreguen el uranio, no va a haber alivio económico para este país. Actualmente se están registrando reportes de que se escucharon 3 explosiones en la ciudad portuaria iraní cerca del estrecho de Hormuz, mismo lugar donde a comienzos de esta semana también Estados Unidos atacó sitios iraníes y también buques, barcos iraníes, según dijo, en defensa propia. Irán aseguró en ese entonces que Estados Unidos estaba violando el alto al fuego y ahora hay nuevamente reportes de que se están registrando ataques. Vamos a escuchar lo que dijo Donald Trump esta mañana. Están negociando con las últimas reservas, pero ya veremos qué pasa. Quizás tengamos que volver y terminarlo, quizás no. Pensaron que iban a esperarme más. Nosotros los esperaremos más. Él tiene las elecciones de mitad de mandato. A mí no me importan las elecciones de mitad de mandato. Mira lo que pasó anoche. Eso fue el preludio de las elecciones de mitad de mandato. Bueno, efectivamente ayer hubo buenos resultados en una primaria para los republicanos, entonces por eso al parecer se ve confiado Donald Trump. Vamos ahora a Irán, porque ya les decíamos, ayer se comenzó a restablecer la conexión a internet en este país. Fueron 82 días de apagón total que impuso el régimen a los iraníes, esto después entonces de las manifestaciones que se registraron previo a esta guerra que comienza Estados Unidos e Israel sobre Irán, y hoy entonces ya se está restableciendo la conexión de a poco según las métricas que se reportan desde Irán. Y este apagón digital no solo afectó las comunicaciones internas y externas de los iraníes con el resto del mundo, sino también, según algunos señalan, esto provoca pérdidas cercanas a los 30 millones de dólares para la economía iraní y también afecta a 10 millones de personas que son dependientes de la economía digital. Hoy llegaron declaraciones de los iraníes respecto entonces de la conexión que están restableciendo y aseguraron que esto provocó que hayan regresado 10 años atrás, que esto afectó enormemente su economía. Muchos de ellos trabajan en plataformas digitales y también dijeron que por otra parte muchos no se habían podido comunicar con sus familiares fuera de Irán. Escuchemos lo que dijeron algunos jóvenes iraníes entonces tras el restablecimiento parcial del internet en este país.
El contacto con la familia de mi mamá se cortó por completo porque no estaban en Irán y no podían saber cómo estábamos. Estaban genuinamente preocupados por nosotros. Dentro de Irán era lo mismo. Hemos sufrido grandes pérdidas y no sé cómo se supone que esto se va a compensar. Todos hemos retrocedido. Puedo decirles que en estos 4 meses quizás hayamos retrocedido 10 años. Bueno, este tema lo vamos a analizar en Conexión Global Prime a las 10 de la noche, en qué están las negociaciones entre Estados Unidos e Irán y en qué posición entonces están ambos países a 3 meses de esta guerra. Vamos a cambiar de tema y nos vamos ahora a Colombia. Este domingo se va a realizar la primera vuelta de las elecciones presidenciales y hay 3 candidatos que lideran las encuestas. Por una parte está Iván Cepeda, que ustedes ven en imágenes, el candidato del oficialismo, seguidor de Gustavo Petro, y también está Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia. Partamos hablando entonces por Iván Cepeda, que está liderando las encuestas. La pregunta es, y de hecho todos los sondeos señalan que él va a pasar a segunda vuelta, la pregunta es quién lo va a acompañar. Cepeda entonces es del pacto histórico, se cree entonces que va a ser el candidato más votado. Se ha caracterizado por no asistir a debates presidenciales y dice que su batalla es exclusivamente en contra de la derecha. Busca entonces concentrar el apoyo de los votantes de Gustavo Petro y ofrecer una continuidad al proyecto político y al progresismo del actual gobierno de Gustavo Petro, que recordemos no puede ir a la reelección. Pasemos a revisar algunas palabras de Iván Cepeda en el cierre de su campaña. Ni Antioquia ni Colombia retornarán a la época en que el autoritarismo fascista, la humillación de los pobres, de los pueblos originarios, la persecución de los jóvenes, de los homosexuales, el desprecio de las mujeres y sus derechos y la violencia eran prácticas cotidianas en Colombia. Eso no más, señoras y señores. Ya vamos con el siguiente candidato que está segundo en los sondeos. Es el outsider y el candidato ya de extrema derecha, Abelardo de la Espriella. Dicen, y de hecho también cuando yo lo vi, hay un parecido importante físico con Nayib Bukele, pero no Cultiva el estilo. Cultiva el estilo. Pero no es solo un parecido superficial, sino que efectivamente de la Espriella ha construido su campaña en base al modelo de Nayib Bukele, con propuestas de mano dura contra la delincuencia. Él se lanzó como independiente, pero cuenta con el respaldo de grupos políticos importantes y por eso es el candidato de la extrema derecha. Le critican su falta de experiencia, él es abogado y también él fue abogado de figuras polémicas, por ejemplo de Alex Saab, que es el llamado testafero de Nicolás Maduro y que de hecho fue detenido hace poco y trasladado hacia Estados Unidos. Pasemos a revisar algunas de las declaraciones de Abelardo de la Espriella. En mi gobierno no va a haber procesos de paz. La experiencia empírica nos ha enseñado que los procesos de paz en Colombia han salido mal. Por tanto, lo que corresponde es aplicar la Pax Romana, aquella que se logra con la fuerza de las armas y las leyes de la República. Bandido que no se someta será dado de baja, como corresponde en derecho. Y si se somete, tendrá que ser encarcelado en una cárcel de verdad. No en estas universidades del crimen que tiene Colombia, en donde hacen lo que les da la gana y desde donde sale el 75% de las extorsiones de Colombia. La tercera candidata que está liderando las encuestas y se cree que podría pasar a segunda vuelta es Paloma Valencia. Ella es la candidata del centro, es la apuesta de Álvaro Uribe y la pregunta está entre si pasa Valencia o de la Espriella a segunda vuelta con Cepeda. Paloma Valencia entonces pretende convencer al centro y seducir también a quienes se han apartado de la opción política de Gustavo Petro. Hay algunos que señalan que ella podría ser fuerte porque quienes no votarían por Gustavo Petro tampoco les convence a una figura tan extrema como Abelardo de la Espriella. Ella es senadora desde 2014 y además es nieta de Guillermo León Valencia, quien fue presidente entre el 62 y el 66. A Paloma Valencia, eso sí, le critican posiciones en contra de los indígenas y también posturas conservadoras, poco afines a los derechos de las minorías. Pasemos a escuchar parte de las declaraciones de Paloma Valencia, quien también realizó su cierre de campaña. ¿Qué le digo al ELN,
al Clan del Golfo o el ejército gaitanista, y a las FARC, que los voy a cazar como ratas. Van a sentir el puño de acero de la mujer colombiana. Y ahí tenemos entonces los 3 candidatos favoritos para las elecciones en Colombia. Este domingo probablemente va a haber segunda vuelta y hay que ver entonces a quién se enfrentaría el candidato del oficialismo, Cepeda, y Iván Cepeda, y a quién se enfrentaría. Entonces se dice que la segunda vuelta ya es algo más complejo, porque ambos candidatos, si se suman los votos de extrema derecha y de centro, podrían entonces vencer a un candidato del oficialismo. Pero vamos a estar pendientes a lo que ocurra este domingo en Colombia. Vamos a cambiar de tema y nos vamos ahora a Bolivia. Siguen las manifestaciones, ya se los veníamos informando desde hace días, más de 20 días de protestas y de bloqueos en específicamente el Alto y La Paz por la crisis económica. Ayer el Congreso boliviano aprobó una ley que deroga que limitaba la capacidad que tiene el presidente para decretar un estado de excepción ante las manifestaciones, es decir, un estado de sitio. Ahora, con esta derogación, entonces, el presidente Rodrigo Paz ya tiene la opción sobre la mesa de sacar a los militares a las calles para contener estas manifestaciones, es decir, decretar un estado de excepción. Sin embargo, Rodrigo Paz se ha resistido a sacar a los militares a las calles. Hoy habló y nuevamente criticó a la figura de Evo Morales, quienes algunos apuntan que está llamando a estas manifestaciones. El mejor año de Evo Morales, con gas, minería y productos de la agroindustria, 14.000 millones de exportaciones. Creo que fue en 2003. Fue su mejor año. Con gas, vendiéndole tope gas a la Argentina, tope gas a Brasil, más la minería, que fue un buen año de precios, más agroindustria, 14.000. Estos 25 días de paros nos están costando cerca de 600 millones de dólares, especialmente para La Paz y el Alto. Es peor que el COVID lo que le están haciendo, es un golpe muy duro. Bueno, complejo momento para Rodrigo Paz, que lleva 6 meses en el gobierno de Bolivia, tema que también vamos a analizar en Conexión Global Prime con Raúl Sor. Vamos a terminar con estas imágenes de un rescate que se registró en una cueva en Laos. Encontraron a 5 personas con vida que estaban atrapadas desde hace una semana en una cueva por las fuertes lluvias y los deslizamientos de tierra. Estas personas entraron a esta cueva buscando yacimientos de oro y fauna silvestre, y cuando quisieron salir no pudieron porque la entrada quedó bloqueada. Una semana después finalmente los logran encontrar a salvo. Sin embargo, hay 2 que continúan desaparecidos. De todas maneras, es un momento extraordinario entonces cuando por fin dan con ellos, con estas 5 personas con vida. Una buena noticia para terminar. Alicia Contreras, muchísimas gracias. Quedamos atentos entonces a Conexión Global esta noche a las 22 horas. Ahí estaremos y hasta mañana. Gracias por habernos acompañado. Sigan en nuestra sintonía. Nos vamos con esta imagen de la capital, donde a esta hora se registran 11 grados y 8 décimas de temperatura. Hasta mañana.